Vamos a seguir con el nivel superior del tema 2, ácidos nucleicos, y el primer punto que nos propone el contenido del Bachillerato Internacional de Biología a nivel superior de este tema es la direccionalidad que tienen los ácidos nucleicos. Tanto el ADN como el ARN tienen una direccionalidad que ya hemos comentado ligeramente en el vídeo anterior en nivel medio, pero que ahora vamos a profundizar un poco más. En el caso del ADN, que sería el caso de este diagrama que tenemos aquí, cada una de las cadenas tienen una direccionalidad determinada, como está indicado aquí en estas flechas. De hecho, son dos cadenas antiparalelas, es decir, una va en una dirección mientras que la otra va en la dirección contraria. Bueno, ¿a qué se refiere esto de direccionalidad? Pues simplemente indica que los extremos son distintos. Un extremo siempre será terminado en el azúcar, en este caso sería desoxirribosa, y a ', extremo lo denominamos 3', porque el azúcar, como recordaréis, termina en su extremo 3', con ese grupo hidroxilo. Cuando termina el ácido nucleico en el azúcar, se denomina extremo 3'. Y el extremo contrario será siempre el fosfato. Si vamos encadenando nucleótidos unos con otros, siempre un extremo quedará el azúcar libre, extremo 3', y el otro extremo será fosfato o extremo 5'. ¿Por qué 5'? Porque es el último carbono, el carbono que está unido al fosfato, que es el 5'. Y la cadena complementaria será antiparalela, es decir, al revés. Extremo 3' con el azúcar y el extremo contrario será el 5' con el fosfato. Bueno, ¿por qué es esto importante? Pues aquí nos vamos a adelantar un poco a temas siguientes, pero para que ya nos vaya sonando, esta direccionalidad de los ácidos nucleicos va a ser esencial para 3 procesos fundamentales en la interpretación de la información del ADN, que son la replicación, la transcripción y la traducción. En la replicación, el ADN se copia a sí mismo y sigue fielmente esta direccionalidad. De hecho, como veremos más adelante, pues la direccionalidad hará que una cadena se copie en un sentido y la otra en el sentido contrario y de forma diferente, siempre siguiendo la dirección de 5' a 3', de 5' a 3'. En la transcripción, que es cuando el ADN se interpreta en forma de ARN mensajero, se transcribe, también se hace esta transcripción, este proceso se realiza en la dirección 5' a 3', como veis. Y en la traducción, en el ribosoma, cuando el ARN mensajero producido por el proceso de transcripción es leído sintetizando la proteína correspondiente, también se lee de 5' a 3'. Por lo tanto, veis que la dirección 5', 3' se mantiene en los 3 procesos de interpretación de la información del ADN. Bueno, por lo tanto, esta direccionalidad es importante en los ácidos nucleicos. Bueno, ¿qué más vemos en nivel superior? Pues, bajo mi punto de vista, un apartado que es especialmente bonito en la cuestión de los ácidos nucleicos es cómo el ADN, este ácido nucleico que porta la información, es capaz de caber tanta información como puede ser que quepa en un núcleo de una célula que es tan pequeña de por sí. Estamos hablando de unos 100, 150 micrómetros, la célula, digo, el núcleo aún más pequeño. Ahí dentro de cada una de nuestras millones de células está condensado todo el ADN, que si lo extendiéramos linealmente ocuparía una longitud aproximadamente de 2 metros. Bueno, la pregunta es ¿cómo 2 metros de ADN pueden estar metidos en el núcleo, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta a esto es que el ADN está cuidadosamente, finamente condensado, súper enrollado. Aquí en esta imagen se pueden ver los distintos niveles de condensación, que los podríamos resumir en cuatro niveles. El primer nivel de condensación
sería lo más decondensado, podríamos decir, lo más descondensado. El ADN como la doble hélice, pues tal cual, digamos, descondensada, ¿no? En forma de doble hélice. Primer nivel de condensación. El segundo nivel sería lo que llamaríamos el nucleosoma. Los nucleosomas son lo que están representados aquí por estas esferas, que son proteínas sobre las que el ADN se puede enrollar. Veis que el ADN se enrolla dando 2 vueltas, de hecho son 2 vueltas y media, y entre nucleosoma y nucleosoma hay como un ADN espaciador. Un ADN espaciador entre cada nucleosoma. Bueno, esto sería como un segundo nivel de condensación. El ADN se enrolla en los nucleosomas. Un tercer nivel sería cuando los nucleosomas separados por ese ADN espaciador todavía se condensan más entre ellos, se juntan más entre ellos, formando lo que denominamos una fibra de cromatina. Porque toda esta estructura de ADN asociado a proteínas lo denominamos en sí cromatina. ADN asociado a proteínas lo llamamos cromatina. Y cuando los nucleosomas se enrollan y se acercan más entre sí y se condensan más todavía, lo llamamos fibra de cromatina. Bueno, pues estas fibras de cromatina aún se pueden enrollar más formando unas estructuras que podríamos llamar, en algún caso en esta imagen no aparece, pero en algún caso se llama solenoides, se pueden llamar solenoides, y serían como propiamente un cuarto nivel de condensación y luego el cromosoma podríamos denominarlo el quinto, pero bueno, independientemente de eso serían otro nivel de condensación, podríamos decir, solenoides. Y después el último nivel de condensación, el nivel más condensado, que solo aparece cuando la célula se va a dividir, justo antes de la división celular, el nivel de mayor condensación del ADN es lo que llamamos el cromosoma, donde todo un fragmento de ADN se condensa en esta forma que conocemos habitualmente, en esta forma como de X, que es la forma más condensada. Bueno, pues esta es la respuesta a que el ADN sea capaz de caber, podríamos decir, tanta información en un núcleo celular tan pequeño. Bueno, esto también se conoce como superenrollamiento o empaquetamientos, palabras sinónimas, condensación, superenrollamiento, empaquetamiento. Y además de permitir al ADN almacenarse, caber, podríamos decir, en un espacio tan pequeño, además, que es lo más sorprendente, esta condensación regula también el acceso al ADN. ¿A qué me refiero con acceso? Pues me refiero al acceso que tienen otras proteínas a la información genética. Para que el ADN pueda ser leído, interpretado en esos procesos que comentábamos antes de la transcripción y la traducción y pueda dar lugar a una proteína, necesita ser accesible a esas proteínas que llevan a cabo la transcripción y la traducción. Pero claro, si el ADN, vamos a volver a la imagen anterior, si el ADN está descondensado, como lo vemos aquí, estará muy accesible, las proteínas podrán unirse a él y transcribir y luego traducir la información y producir proteínas. Si la información, si el ADN está condensado en fibras de cromatina, las proteínas no podrán acceder a la información que está condensada en esos nucleosomas. Por lo tanto, los genes que están en esta forma no se podrán leer, los genes que están en esta forma sí que se podrán leer y las proteínas podrán acceder a ellos. De esta forma, los niveles de condensación del ADN controlan lo que llamamos la expresión génica. ¿Qué genes se expresan, es decir, son leídos, y qué genes no? Insisto, los fragmentos de ADN que están condensados son más inaccesibles, no se pueden leer, por lo tanto, no se expresan. Y lo interesante de todo esto es que hay fragmentos de ADN, genes, que pueden
descondensarse o condensarse en momentos determinados, cuando interesa que un gen se lea o no. Bueno, esto es una maravilla, ¿no? Cómo la misma información puede ser leída en momentos distintos. Pensemos, por ejemplo, en cuántas características en nuestro cuerpo se presentan solamente en ciertos momentos de la vida, ¿no? Todos los cambios de la pubertad, todos esos cambios ocurren en momentos concretos porque sus genes, los genes relacionados, se expresan en el momento adecuado. Y algunos de esos genes pueden estar estimulados por hormonas, por eso todo el cambio hormonal durante la adolescencia produce tantos cambios, pero también muchos de ellos se producen por la regulación al acceso al ADN, esa regulación de la expresión génica. Bueno, pues aquí tenemos un nucleosoma más grande para que veamos que esa esfera que dibujábamos antes sobre la que se enrolla el ADN es en realidad un conjunto de 8 proteínas. 8 proteínas iguales 2 a 2. Aquí están los nombres de esas proteínas. Se llaman histonas con H y se conocen por estos nombres. Hay 2 histonas que se llaman H2A, 2 histonas que se llaman H2B, 2 histonas que se llaman H3 y 2 histonas que se llaman H4. En total, 8 histonas que también se conocen como un octámero de histonas. Octámero hace referencia a las 8 histonas, octámero. Y además de estas 8 histonas, hay una histona adicional que se llama histona H1, que está, como veis, fuera de lo que sería el nucleosoma como tal, y que se encarga de estabilizar el ADN enrollado sobre el nucleosoma. Sería como una especie de tope, de nudo, la que cierra el nudo, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues más o menos en este fragmento de ADN que está enrollado en el nucleosoma hay unas 150 pares de bases. Esto de pares de bases hace referencia a los pares de bases nitrogenadas que están en esta secuencia de ADN enrollada en un solo nucleosoma, 150 pares de bases. Bueno, pues estas histonas que vemos aquí, en su estructura tridimensional como proteínas, tienen parte de su secuencia que sobresale del nucleosoma. Y de hecho se las conoce como las colas de los histonas. Se ve mejor en esta imagen que tenéis aquí. Veis aquí otra representación de un nucleosoma con sus 8 histonas, la histona H1 y en rojo aparece el ADN enrollado. Bueno, pues estas estructuras que sobresalen por las esquinas es lo que se llama las colas de las histonas. Y estas colas de las histonas están directamente relacionadas con la regulación de la expresión génica. ¿Por qué? Porque según las modificaciones químicas que se realicen por parte de otras proteínas a estas colas de las histonas, esas colas de las histonas estarán cargadas más o menos y esa carga hará que el ADN se enrolle más o menos, según la carga, al nucleosoma. Por lo tanto, la modificación química de estas colas de las histonas, hará que el ADN esté más condensado o más descondensado y eso afectará directamente a la expresión génica. Bueno, esto lo veremos más adelante en profundidad en otros temas, pero aquí se ve cómo la expresión génica está finamente regulada por proteínas que pueden modificar esas colas de las histonas y modificar, por ejemplo, el grado de condensación del ADN para que sea más leído o menos leído. Y eso es lo que denominamos regulación de la expresión génica. Con esto cerramos una primera parte de nivel superior y nos vamos a ir a otra parte muy interesante que nos explica dos experimentos que históricamente han contribuido de una forma considerable al conocimiento que tenemos actualmente sobre la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Vamos a comenzar por el experimento que podemos denominar el experimento de Chargaff, por el apellido del científico que lo llevó a cabo, Erwin Chargaff.
en 1950. Pero bueno, vamos a ver primero el contexto en el que estamos, ¿no? En 1910 se propone la hipótesis que se denomina hipótesis del tetranucleótido. Se sabía que existía el ADN, ya se había hecho las primeras extracciones. Se dudaba si el ADN sería el material hereditario, el material que transmitía la información de la herencia. Y no se sabía cuál era su naturaleza química, no se sabía cómo eran los ácidos nucleicos. Y lo que se proponía en esta hipótesis es que el ADN sería una secuencia repetitiva de 4 nucleótidos, porque se conocían los nucleótidos. Entonces, bueno, la primera propuesta fue pues, que serían 4 nucleótidos, la adenina, la citosina, la guanina y la timina, seguidos repetidamente en la misma secuencia, ACTG, 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 ACTG. Por eso se le llama la hipótesis del tetranucleótido. Según esta hipótesis, las cantidades de cada base serían iguales. Habría la misma cantidad de adenina, la misma cantidad de citosina y así con los 4 nucleótidos, puesto que son una secuencia repetida de los 4 nucleótidos, ¿no? Esto, por otro lado, se postulaba que, claro, si esto era así, era muy poca variación como para ser el material genético. Entonces aquí veremos que el otro experimento que vamos a ver, el de Hersey-Chase, pues da un poco la respuesta a esto, ¿no? Hasta qué punto, pues en ese experimento, como veremos después, se demuestra que el ADN realmente es el material genético, ¿no? Pero aquí ciertamente, si la secuencia del ADN son 4 nucleótidos repetidos, pues esto no daría lugar, no parece que tenga la variabilidad suficiente como para para almacenar la información de un organismo, ¿no? Bueno, pues en 1950, Erwin Chargaff diseña el siguiente experimento. Él dice, voy a coger diferentes especies, voy a extraer su ADN y voy a ver cuánta proporción hay de cada base nitrogenada. A ver si es cierto esto de que hay las mismas cantidades y se puede confirmar la hipótesis del tetranucleótido. ¿Cómo lo hace? Pues utilizando una técnica muy sencilla, cromatografía en papel. Cromatografía en papel. La cromatografía es una técnica de laboratorio que te permite separar diferentes sustancias que se van separando a través de un papel porque se van disolviendo, bueno, están disueltas, mejor dicho, disueltas en un disolvente y se van separando por la capilaridad del disolvente sobre el papel. El disolvente va avanzando en el papel y va separando cada sustancia según su capilaridad. Bueno, pues esto permite separar las sustancias y además calcular las proporciones de cada una. Utilizando esta técnica, Chargaff llegó a las siguientes proporciones. Resulta que no había una proporción igual de cada base nitrogenada, sino que había, curiosamente, la misma proporción de adenina que de timina y las mismas proporciones de citosina que de guanina. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis del tetranucleótido y estas proporciones, que se conocen comúnmente como proporciones de Chargaff, fueron utilizadas después por James Watson y Francis Crick para el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN en 1953, utilizando como comenté al principio de la clase, utilizando el patrón de difracción de rayos X de Rosalind Franklin. Bueno, pues aquí es un ejemplo muy bonito de cómo diferentes contribuciones históricas, diferentes experimentos van aportando conocimiento para llegar a descubrimientos pues, que llegan a cambiar nuestra concepción a un nivel muy significativo. De hecho, el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN abre las puertas a toda la genética molecular, que es un campo que ha revolucionado y sigue revolucionando toda la biología y la medicina en general. Bueno, los datos de Chargaff, para verlos más en profundidad, pues son interesantes. Veis aquí cómo
diferentes especies, incluidas algunos virus, un virus como el de la poliomielitis, un virus de bacterias, un bacteriófago, bacterias, levaduras, es decir, organismos de muchos tipos, eucariotas, procariotas, virus. Bueno, pues aquí se va viendo cómo la proporción de adenina era muy similar, muy próxima a la timina en todos los seres vivos y cómo la de guanina era muy similar a la citosina. Dos cuestiones interesantes para resaltar aquí. Por un lado, nos llama la atención que el virus de la poliomielitis no tiene proporción de timina. Esto es interesante. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues como estaréis ya algunos adivinando, el virus de la poliomielitis tiene ARN. Por lo tanto, el ARN, como no tiene timina, la proporción es 0. Si aquí hubiera calculado la proporción de uracilo, habría aparecido una proporción de uracilo similar a la de adenina. Y por otro lado, otro aspecto interesante es que, curiosamente, en el caso de la bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que es la única bacteria de toda la lista, la proporción de guanina y citosina es superior a la de adenina y timina, y eso solo se observa en el caso de la bacteria. En el resto de especies es superior la proporción de adenina y timina que de guanina y citosina. ¿Por qué es esto? Bueno, pues os invito a preguntároslo, parar el vídeo, pensarlo, ¿por qué puede ser esto? ¿Por qué puede ser esto? Antes de escuchar la respuesta. Pero bueno, entre guanina y citosina, como ya hemos visto, hay 3 enlaces de hidrógeno. Esto hace que la unión guanina-citosina sea más fuerte que, por ejemplo, la de adenina y timina, que solo tiene 2 enlaces de hidrógeno. Bueno, ¿qué diferencia hay, por otro lado, entre el ADN de bacterias y el ADN de cualquier eucariota? El ADN de bacterias está desnudo. Desnudo en el sentido de que no está asociado a proteínas. Por lo tanto, es más inestable, más sensible a digestión, a que se digiera, a que pierda su estructura. Lo cual nos indica que las bacterias han ido adquiriendo mayor cantidad de guaninas y citosinas porque eso les da una mayor estabilidad a su ADN. Como no tiene nucleosomas, no tiene histonas, no está tan protegido porque no tiene núcleo, está libre en el citoplasma, eso hace que sea más vulnerable. Y el hecho de tener una proporción mayor de guaninas y citosinas le da mayor estabilidad. Bueno, pues esto sobre el experimento de Chargaff. Por otro lado, está el experimento de Hersey-Chase, un experimento muy interesante, algo más complejo, pero vamos a tratar de explicarlo de forma sencilla. El contexto de este experimento, prácticamente contemporáneo al experimento que hemos visto anteriormente, al experimento de Chargaff. A mediados del siglo XX se dudaba, se conocían los cromosomas, se conocía el ADN, se sabía que estaban relacionados con la herencia, pero no se sabía si la naturaleza química de los cromosomas eran propiamente proteínas o ADN. Si el material hereditario era proteínas o ADN. Esa es la gran pregunta del experimento de Hersey-Chase. ¿Es ADN lo que transmite la información hereditaria o las proteínas? De hecho, las proteínas tenían bastantes puntos de ser el material hereditario, porque hay 20 diferentes aminoácidos y eso daría mucha mayor variabilidad frente al ADN, que serían 4 opciones distintas. Bueno, pues esta es la gran pregunta que se plantean Alfred Hersey y Martha Chase, estos dos científicos que intentan responder a esta pregunta. ¿Cuál es la naturaleza química del material hereditario? Bueno, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen utilizando lo que se llama un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus de bacterias. Este es el bacteriófago T2, virus T2, que tiene esta forma tan extraordinaria, que parece casi como un ovni, ¿verdad? Como una nave, y que, como veis en microscopía electrónica, esto es una imagen real, realmente tienen esta estructura que aquí está en un diagrama simplificado para que lo entendamos mejor. Toda la estructura externa del virus, que aparece aquí en naranja, son proteínas.
Es una estructura proteica. Y en el interior de la estructura proteica está la información hereditaria, la información genética, que es el ADN, ¿no? En ese momento, pues no se sabía si lo que el virus transmite a la bacteria y que hace que el virus se replique y que mate la bacteria finalmente, no se sabía si era la proteína del virus o el ADN que lleva dentro. No se sabía. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen estos dos científicos? Lo que hacen es utilizar la radiactividad. Utilizan un isótopo radiactivo que solo puede estar presente en proteínas, porque las proteínas tienen un aminoácido que es cisteína, que contiene azufre, y por lo tanto se podían generar, en presencia de mucha cantidad de isótopo radiactivo de azufre 35, se generaban virus que incorporaban en su estructura proteica azufre 35, es decir, virus radioactivos que tenían la parte proteica radioactiva, con azufre 35. Y por otro lado, aparte, se podían generar, en presencia de fósforo 32, virus que tuvieran el ADN marcado con radioactividad, con fósforo 32, porque el ADN, como bien sabéis, en todos sus nucleótidos tiene átomos de fósforo. Por lo tanto, si conseguían producir virus marcados radioactivamente con azufre y virus marcados radioactivamente con fósforo 32, podían, digamos, seguir la pista de las proteínas por un lado durante la infección de los virus y del fósforo y del ADN por otro lado en la infección de los virus. Si las proteínas eran el material hereditario, se vería radiación dentro de las bacterias de tipo azufre 35. Si se veía radiación de fósforo 32, es que era el ADN lo que había pasado dentro de las bacterias. ¿Cómo podían ver qué pasaba después de la infección? Por centrifugación. Centrifugando las bacterias, separaban los virus que se habían quedado sin infectar o que ya habían infectado, como los virus pesan muy poquito, se quedaban en el sobrenadante, que es el líquido que se queda arriba después de la centrifugación, y en el precipitado se quedarían todas las bacterias al fondo con el material hereditario que habían recibido del virus, que podían ser proteínas, y entonces aquí habría radiación de azufre 35, o podría ser ADN, y entonces aquí habría radiación de fósforo 32. Es decir, analizando la radiación del precipitado o la radiación del sobrenadante, podrían saber cuál de las dos era el material hereditario. Bueno, pues la conclusión de este experimento fue que efectivamente, como ya esperabais, pues en el precipitado había mayor cantidad de radiación de fósforo 32, indicando que el material hereditario era el ADN, y en el sobrenadante había principalmente radiación de azufre 35. Bueno, pues vamos a volver a explicar brevemente el experimento con estas imágenes para que se entienda bien. Tenemos dos cultivos de bacterias distintos. Aquí vemos la bacteria representada, dos bacterias distintas, o sea, dos cultivos bacterianos distintos, y un cultivo bacteriano lo incubamos con virus que están marcados con fósforo 32, es decir, tienen su ADN radioactivo, el ADN radioactivo en el cultivo de arriba. Mientras que en el de abajo, lo que es radioactivo es la proteína, la cápside, la estructura proteica del virus. Los virus de abajo y los de arriba infectan a las bacterias, introduciendo el material hereditario. Después de la infección, lo que se hace es meter el cultivo bacteriano en una especie como de licuadora que separa los virus que se han quedado pegados a las membranas de las bacterias, los desprenden de la bacteria y por lo tanto ya tenemos dos partes, digamos, los virus por un lado y las bacterias infectadas que tienen el material hereditario dentro
las bacterias infectadas por otro lado. Virus por un lado, bacterias por otro. De manera que si centrifugamos, vamos a poder separarlos, porque las bacterias pesan más, se van al precipitado y en el sobrenadante quedan los virus. Bueno, pues al analizar el sobrenadante, los resultados que obtienen son los siguientes. ¿Veis en esta gráfica? Porcentaje de isótopo en el sobrenadante. Fijaos, en el sobrenadante había un 80% de azufre 35, de radiación de azufre 35, indicando que la inmensa mayoría de proteínas se habían quedado en el sobrenadante, no habían pasado dentro de la bacteria. Y hay un mínimo porcentaje, alrededor como de un 30%, de fósforo 32 que también se queda en el sobrenadante. Bueno, aquí hay una gran pregunta interesante. ¿Por qué hay algo de radiación de fósforo 32 en el sobrenadante? No debería ser cero, propiamente, porque todo el ADN habría entrado a las bacterias en la infección. Bueno, ¿por qué hay fósforo 32 en el sobrenadante? Es interesante. Bueno, la pregunta, que también podéis parar el vídeo y pensarlo vosotros antes de escuchar la respuesta. La cuestión aquí es que evidentemente la infección, volvemos a la imagen, la infección no es al 100%. No todos los virus con los que se incuban las bacterias infectan las bacterias. Por lo tanto, hay virus que se quedan con el ADN en su interior que no han infectado la bacteria y por lo tanto aparecen en el sobrenadante, pero son una minoría. Por eso, al haber una mayoritaria significativa radiactividad de azufre 35 en el sobrenadante, pues se puede llegar a la conclusión, aunque haya cierta radiación residual, podríamos decir, de fósforo 32 en el sobrenadante. Bueno, con esto dejamos terminado el nivel superior de ácidos nucleicos. Muy recomendable utilizar algún visualizador de 3D de moléculas, como por ejemplo MolView, para introducir las moléculas que hemos visto hasta ahora. Introducir la molécula de agua y observar cómo es en 3 dimensiones y aprenderse su estructura. También buscar las bases nitrogenadas, el grupo fosfato, buscar ribosa, desoxirribosa, ir viendo las diferencias que tienen. Y buscar también el ADN, buscar el ARN y así pues ir aprendiendo bien las primeras moléculas que estamos viendo en estos primeros temas. Continuaremos en el siguiente vídeo con glúcidos y lípidos.